El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Nacho, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buen día, Pillos, saludos a todos por ahí, un placer estar con ustedes con la audiencia, perdón. Bien, bueno Nacho, antes que nada, ¿cómo venís llevando toda esta situación del coronavirus? Sacá la parte de presidente de la UF, te digo como integrante de tu familia, como un ciudadano más, contanos un poco qué es lo primero que le preguntamos a todo lo que entrevistamos. Mirá, tratando de hacer caso a las resoluciones, a las recomendaciones y moviéndonos lo menos posible, cada día un poco menos. El mismo día sábado, todos los días un poquito menos, tratando de no exponer a nadie, tomando medidas de higiene. La verdad que ha sido difícil, pero se pudo aplicar cada una de las recomendaciones. Estamos, creo que los uruguayos tomando conciencia, y por suerte creo que lo hemos hecho rápidamente, porque en la calle se ve muy poca gente, en la calle el movimiento es casi nulo, es mucho menor que el de un día feriado incluso. Creo que los uruguayos en eso, de forma muy rápida, nos dimos cuenta de cuál es el camino. Y ojalá podamos torcer la curva, cambiarle la curvatura, que quede declinante, por lo menos el crecimiento que vaya bajando, que la velocidad sea menor, y que con esto podamos evitar que el contagio sea general, como viene siendo en otros países, muy grande como viene siendo en otros países. Así que creo que en ese sentido, en nuestro caso como en el de tantos uruguayos, hacer caso rápidamente está beneficiando a todos. Bien, está claro que la Asociación Uruguaya de Fútbol está cerrada, que seguramente muchos funcionarios dentro de lo que se pueda están trabajando desde sus domicilios. Primero te pregunto esta situación de vínculo laboral con los funcionarios de la UF. Nacho, ¿en qué situación se encuentra? ¿Cuál es la decisión, si es que tomaron ustedes o qué es lo que están analizando? Sí, hoy todos los funcionarios que tenían licencias acumuladas, había varios casos, y bueno, hay casos también que tenían en su posición personal una cantidad de operaciones muy baja o ninguna operación para realizar por la desaparición de las actividades de fútbol, han pasado a gozar, entre comillas, ¿no?, de licencia, hacer uso de la licencia. Y hay algunos que todavía tienen algunas tareas para realizar, fundamentalmente contaduría, que estaba en pleno proceso de finalización de elaboración del balance, que sigue trabajando a distancia. Nosotros en ese sentido ya desde hace unas semanas estábamos preparando un protocolo de trabajo a distancia y bueno, los elementos materiales para poder trabajar desde la casa. Empezó a ver que la situación en Europa era complicada, empezaba a propagarse este virus por Europa. Entonces tenemos una parte de los funcionarios trabajando a distancia y otra parte ya tomando licencia. Eso desde el día lunes que cerramos las puertas de nuestra asociación a la atención al público. Ese mismo día conversamos con los funcionarios que estaban en la asociación. Ellos así retiraron la computadora, documentos, y partieron ya a sus casas para hacer el trabajo de la casa, los que tenían tareas para hacer y los que no ya levantaron la licencia. En esa conversación que tuvimos les explicamos el contexto que se estaba viviendo, el porqué de las medidas, la explicación de lo que habíamos hecho, la descripción de lo que habíamos hecho en los días anteriores, cuál era la perspectiva de acuerdo a nuestra interpretación de
la realidad. Así que con los funcionarios ya el mismo día lunes conversamos en términos generales, más allá que tenemos todavía todos los días, con muchos de ellos y fundamentalmente a través de la gerencia, contacto en la realidad Bien. del funcionamiento de la asociación. Perfecto. Nacho, se llegó a un acuerdo con Nacional y Peñarol, pero también hay como un respaldo importante, trascendente, de la gran mayoría de los clubes en función de las decisiones que se fueron tomando. Contanos un poco, que me parece importante, vos como la voz principal de lo que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, yo te diría que hemos llegado a un entendimiento, una fórmula general para poder canalizar estos primeros días de tránsito por la crisis en las relaciones laborales con nuestros jugadores de fútbol. Desde el día 1, del día 0 de esta crisis, como ustedes habrán visto, hemos establecido un régimen de comunicación, de resoluciones público, un régimen de comunicación interno también, y un régimen de comunicación con nuestras instituciones y sectores afiliados. En ese sistema, ya desde el día lunes, establecimos como criterio general una recomendación para usar las licencias, que es lo que nosotros hicimos también desde la asociación, recién describíamos. Y esa recomendación de utilizar las licencias a todos nuestros sectores, especialmente al fútbol profesional, que es el que tiene más empleados, más funcionarios, más gente en planilla, empezamos a conversar también el fin de semana con las agremiaciones, algunas de las cuales no tienen, por ejemplo, goce de salario vacacional, como es la de los árbitros por convenio colectivo. Allí pusimos en la nota a las distintas instituciones que, bueno, tenemos que buscar otra alternativa para poder encarar esta situación. Pero particularmente con los jugadores, que es la pregunta que tú me estás haciendo, comenzamos a conversar ya en el fin de semana. Y bueno, trabajamos esta fórmula, empezamos a ver la realidad, empezamos a conversar con los distintos clubes, hemos conversado con todos y cada uno de ellos por distintas vías y a través de distintos compañeros, también por supuesto a través de quien habla, y hay un espíritu general en la medida de las posibilidades de cada uno también, poder utilizar este formato de licencia con dos entendidos. Primero, ganar tiempo, y otro, ser ordenado en el tránsito. En la medida que nosotros ganamos tiempo, lo hacemos con dos objetivos a sí mismos. Primero, el de lograr una suerte de flexibilización en el contexto de esta búsqueda de medidas por parte del gobierno para facilitar el acceso al seguro paro de los trabajadores en general. Nosotros tenemos una casuística enorme, una cantidad de casos, cada trabajador de nuestro deporte muy variado. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que no llegan a los jornales necesarios por la naturaleza de su actividad. Por ejemplo, el caso de veedores o el caso de árbitros no llegan a los jornales, 150 en el año, por ejemplo los de segunda para abajo. Tenemos otros casos que son diferentes, que son los casos de los árbitros de primera internacionales, casos en los jugadores donde hay un primer contrato y por lo tanto tampoco se llega, casos en que jugadores, por ejemplo los que tienen salario más bajo, tienen un segundo empleo o tienen otra actividad que ahora también resiente su flujo de trabajo. Por ejemplo, muchos jugadores prenden el Uber cuando termina la práctica, y ahora no tienen el fútbol pero tampoco tienen el Uber, porque la calle es un desierto. Hay una cantidad de técnicos que
no tienen el acceso al seguro de paro porque es una actividad, entre comillas, golondrina, la más golondrina de nuestras actividades en el deporte. En primera, que de repente muchas veces lamentablemente dependen de los resultados, en juveniles que se rota y también estamos en el inicio de una temporada. Realmente tenemos muchas variantes en las relaciones laborales del fútbol y es un sector que emplea mucho. Por eso queríamos ganar estos días para explicarle también al gobierno a través de la Secretaría Nacional de Deporte, que es nuestro interlocutor. Hemos conversado con Sebastián Bausama allá, sin perjuicio de conversar con otras autoridades con las que también nos hemos puesto a la orden, pero hemos conversado con Sebastián Bausama de esta problemática, hemos tenido algunas charlas con él, y esto lo hemos planteado y existe un expediente. Por eso también queríamos ganar estos días, para ver qué posibilidades de flexibilización, como en otros sectores, se puede conseguir. Tratar de cubrir a mayor parte de ese universo que yo venía conversando. Y la otra también es poder, de alguna manera, encontrar algún fondeo para generar fondo solidario, esos recursos para poder generar un fondo solidario que se pueda aplicar en la medida que esto vaya prolongándose en el tiempo, como mucho nos tememos, dada la magnitud del desastre sanitario que uno observa aquí en Sudamérica, las medidas que han tomado en otros países, la inactividad brutal que uno ve en Uruguay y las consecuencias económicas que esto pueda traer. Por tanto, también ese es uno de los objetivos que tenemos en estos días. Propusimos ganar con este mecanismo de licencia, a que también tengo que elogiar mucho el espíritu de los jugadores en general, de la Mutual. Tengo que agradecer la buena disposición, el buen diálogo de todos los presidentes del fútbol uruguayo, y también aclarar que más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista político, que hayamos tenido en el pasado, en este momento todo eso ha quedado de lado y hemos tenido muy buenas conversaciones y toda la familia del fútbol está alineada en combatir y en trabajar solidariamente con un sentido unitario para poder transitar la crisis. Eso lo quiero dejar bien claro. Agradezco el espíritu con que venimos conversando, felicito a todos los integrantes del fútbol por esta suerte de grandeza con que todos están trabajando y están metiéndole el hombro a la situación de crisis. Realmente considero que es un ejemplo la forma en que los presidentes, todos están trabajando esto. Creo que habla muy bien de todos ellos, ¿no es cierto? Es algo que realmente me enorgullece como parte de la familia del fútbol. Bien, perfecto. Nacho, dentro de esta situación, digamos, de buscar una fórmula de una manera, donde todos más o menos en mayor o menor medida estuvieron de acuerdo, surge también el acuerdo con los equipos grandes del fútbol uruguayo, y obviamente esta situación de primero la licencia por estos días para de alguna manera que transcurra el tiempo, para ganar tiempo como decías vos, y eventualmente luego, más adelante, la situación o la posibilidad del famoso tema del seguro de paro. Acá hay un elemento que es fundamental, Nacho, y que pasa por la incertidumbre. Y esa incertidumbre hace que en esto se tienen que ir prácticamente en el día a día, ¿no es cierto? Claro. La incertidumbre es muy grande. Por eso, una de las notas que enviáramos, hablamos de la fecha 13 de abril, que es la que hoy, más allá que la dinámica de los acontecimientos es muy intensa y la realidad va pasando por arriba todo, es la que nosotros tenemos desde la primera conferencia de prensa que dio el gobierno el día viernes a la noche, en la que se estableció cuál era el límite de la prohibición de los espectáculos públicos y de los partidos oficiales, y creo yo que también constituye una suerte de límite
sobre el cual nosotros podemos proyectar luego reorganizaciones de temporada. Claro. No quería tampoco dejar pasar un elemento que es importante. Acá hay muchos clubes que también han decidido enviar a seguro de paro a los jugadores, a los funcionarios de entrada, y es una fórmula que también es válida. Uh-huh. Nosotros hemos acordado una fórmula general, es un traje general. No quiere decir que la situación puntual de otros clubes o de determinados clubes imponga otras medidas específicas que se ajuste mejor a su caso. Por lo tanto, lo que quiero decir también con esto, también corre para los jugadores. No a todos los jugadores les sirve la fórmula esta que se trató. En términos generales, seguramente sea una fórmula que favorezca, pero en algunos casos particulares otras fórmulas también son válidas. Eso quería dejarlo bien claro también, porque sé que hay otros clubes y otros planteles que han elegido otro camino. Bien. Pero siempre lo importante es que se llegue a un acuerdo. Estamos saliendo con un acuerdo de esto, un espíritu creo que muy unitario. Entonces, como te decía, la fecha, perdón por el paréntesis, la fecha 13 de abril es la que tenemos y queremos llegar lo más cerca posible a esa fecha para poder ir observando las decisiones nuevas que se van tomando por parte del Sistema Nacional de Emergencia, sobre la Junta Nacional de Emergencia, el Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Deporte, la Presidencia, todos los organismos que están hoy entendiendo las resoluciones de esta crisis. Y ahí posicionarnos y ver hacia adelante cómo va quedando planteada la estructura de la temporada, que en este caso es algo de tercer orden, pero también nosotros como responsables del deporte tenemos que observar, y allí, de acuerdo a cómo vayan planteándose las resoluciones, tendremos que tomar otras medidas. Realmente estamos esperando las resoluciones y estos 10 días nos sirven para ganar tiempo y también poder recibir esa información. Bien, Nacho, si esta situación de incertidumbre se sigue manteniendo en el tiempo, digamos que pasa un tiempo y estamos en una situación, ojalá que no, pero en las circunstancias que estamos ahora, ¿existiría la posibilidad de que volvamos al formato de hace unos años atrás, cuando en definitiva terminábamos jugando un mismo campeonato con años diferentes, o sea, que se posponga todo y que en definitiva el apertura intermedio se juegue en el 2020 y que el clausura de la misma temporada se juegue en el 2021? ¿Es una posibilidad que se baraja? Mira, Pillo, desde el primer día en que veíamos que esto podía extenderse en el tiempo, naturalmente que la cabeza de los dirigentes está siempre funcionando en una gimnasia de ver, proyectar, organizar y buscar alternativas. Esa es una de las que hemos manejado en el seno del Ejecutivo, conversando con gente de las mesas, pero no sabemos realmente lo que puede pasar. Fíjate que ayer en el Consejo Conmebol ya estamos pensando en el inicio de la eliminatoria en septiembre. Uh-huh. Y si vos te pones a posicionarte en septiembre como fecha general, algunos torneos se están fijando para agosto. Así es, bueno, ¿cómo apretamos la temporada de todas las divisionales de juveniles, de la A, de la B, de la C, en 4 o 5 meses? Es imposible, es imposible. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Cancelamos la temporada, hacemos una temporada de 18 meses, donde también se contemplen las pérdidas y allí dentro podamos ordenarnos, podamos diluir los perjuicios que hayamos tenido, podemos generar contra las pérdidas determinada estabilidad de las relaciones laborales hacia adelante, que también contemple y compense lo que el trabajador que va a ser el más damnificado en su vida personal pueda tener como perjuicio.
Bueno, esa es una de las posibilidades. Pero acá tenemos que, si llega ese caso de prolongarse la inactividad, hacer una convocatoria muy amplia, liderada naturalmente, coordinada naturalmente por el Ejecutivo, por las mesas ejecutivas, por la Dirección de Competiciones, pero una convocatoria amplia para que todos concursemos con nuestras ideas, con nuestro ingenio, con nuestra inventiva, con nuestro trabajo, para buscar justamente la mejor salida de esto. No va a ser cuestión de simplemente el Ejecutivo o las mesas analicen y busquen. En el mismo sentido con que estamos intentando que el fútbol, y el fútbol lo está haciendo, trabaje y transite la crisis, vamos a tener que buscar las alternativas y salir con un gran pacto social también, porque acá hay todo un tema de relaciones laborales y de realidades económicas que van a cambiar, ¿no? Que van a cambiar, porque el sacudón sobre toda la economía va a impactar sobre todas las fuentes de ingresos que tenemos cada uno de los sectores, y el fútbol es un sector económico, que tiene relaciones, que tiene contratos, convenios, que tiene actividad que se interrelaciona con una cantidad de clientes, de proveedores, de gente que compra una entrada, que compra también su afiliación a un cable para ver fútbol, con estamentos con empresas que hacen publicidad, etcétera, etcétera. Y eso seguramente quede afectado hacia adelante. Entonces, también tenemos que ser muy analíticos, previsores en lo que pueda pasar. Esto va a afectar la economía de todos los uruguayos. Y seríamos muy ingenuos si pensáramos que a nosotros en el fútbol no nos va a pasar nada porque estamos en una isla. No es así. Va a afectar todas las relaciones económicas que existen entre los actores y de fútbol, también en el contexto de la economía nacional, regional y mundial. Ignacio, buen día. Gustavo Méndez te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. ¿Cómo más estás? que nada la consulta va más a tu profesión, creo, que a la función de presidente de la AUF. Con los anuncios que hizo anoche la Junta Nacional de Emergencia, vos viste con los aplazamientos mayo, junio, supongo que estas fechas no son antojadizas y deben de ser fechas que manejan con las proyecciones que debe tener el Ministerio de Salud Pública. Capaz que es un razonamiento más optimista de lo que debe ser, pero en tu calidad profesional, ¿entendés que es como por elevación, una fecha tentativa de empezar? Porque creo que sería el inicio de capaz que la palabra normalidad en este momento suena muy utópica, pero bueno, ¿entendés que puede ir por ese camino? Lo de las medidas, el aplazamiento de GI, BPS y demás. Sí, yo creo que sí, Gustavo. Yo creo que ayer, sin pretender leer entre líneas, pero creo que el gobierno también, al anunciar nuevos plazos, está mostrando que entiende que las medidas deben prolongarse tiempo. Además, creo que está convencido el gobierno que se está tomando las medidas adecuadas. Si uno ve, si llega al extremo que ha realizado la Argentina de cuarentena general, el gobierno observa que la población uruguaya ha tomado mucha conciencia y que no hay hoy concentraciones de gente importante y que la gente está saliendo puntualmente a trabajar, y muchos uruguayos estamos tomando el camino de trabajar desde la casa, los que podemos, y otros lamentablemente han ido a seguro de paro. La movilidad hoy es bajísima. Eso es decir, eso tenemos hoy una gran concientización por parte de los uruguayos, y rápida, lo que creo que va a frenar la propagación, que va a bajar la velocidad. Entonces, las medidas que se van tomando están marcando también algunos plazos entendibles. Yo creo que es una muy buena observación, y también marcan, siendo las medidas económicas que se
explicitaron ayer, marcan la intención de llegar a un equilibrio donde la economía no sufra más perjuicios que los que naturalmente se están generando. Creo que eso es importante. Es importante que la economía tenga un piso que no sea tan bajo, que el gobierno pueda obtener seguramente crédito exterior para que el efecto sobre todos los uruguayos sea el menor posible. Más allá, creo que todos tenemos que tomar conciencia del cuidado de los recursos que tengamos hoy disponibles, de pagar lo justo y necesario, de poder lograr acuerdos con la gente que nosotros habitualmente pagamos, ya sea alquileres, ya sea cuota de banco, vivos bancos que se han postergado pagos, algunos tributos, lo que podamos y lo que vaya, las ayudas que pueda dar los distintos organismos públicos también van a ser importantes en el diferimiento para que la gente se concentre en lo más importante hoy, que es el alimento y la energía, que son los dos aspectos básicos, y la salud, naturalmente. Pero en esos tres aspectos básicos tiene que estar concentrado el esfuerzo de las familias, de la gente, y para eso también es importante el respaldo, la solidez, la credibilidad del país en cuanto a la posibilidad de conseguir financiamiento externo para poder hacer la salida mucho menos traumática, y darle al país también una red de contención, fundamentalmente a la gente que más lo necesita, poder asegurarle los recursos. Yo creo que las medidas están bien orientadas. Bien, perfecto. Juanjo, dale. Nacho, ¿te preocupa a vos y a la Asociación Uruguaya de Fútbol este tema de que quizás se pueda llegar a dar por varios clubes que opten por el seguro de paro, donde el seguro de paro no le asegura a los trabajadores, en este caso a los futbolistas o a los técnicos, que perciban el 100% de su sueldo, cuando por ejemplo por parte de la Mutual ya se expresó que ellos quieren y van a bregar por tratar de no tocarle el sueldo a los jugadores? Mira, no me preocupa. Lo que sí hemos ido conversando con los distintos presidentes o delegados es que, y me remito también a la primera respuesta que le di al Pillo, es que nosotros tenemos una cantidad de casos donde el seguro no cubre en este momento. Sí, es verdad. Necesitamos mostrarle al gobierno que las autoridades del Ministerio de Trabajo, lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Deporte, que es fruto de la naturaleza de nuestra actividad y que afecta fundamentalmente a la gente de menor recurso, a la que tiene los salarios más modestos de nuestro sistema. Y eso, hoy mandar a seguro paro va a generar también que una cantidad de casos reboten. Entonces, de repente en un mismo plantel o en una misma institución va a haber casos que tengan derecho al goce del seguro de paro y otros casos que no. Se van a dar situaciones que no son las mejores, que un compañero de repente tiene y otro no. Por eso nosotros pedimos usar este instituto de la licencia a los efectos de poder dar trámite a esta gestión que realizáramos y que ya tiene expediente, de acuerdo a lo que nos han dicho desde la Secretaría de Deporte dentro del sistema público. Esa es una de las principales razones por las cuales nosotros pretendíamos o entendemos que esta es la mejor fórmula. Además, acá no se trata tanto de un tema de devengar ingresos, sino fundamentalmente de lo que financieramente se pueda volcar a principio de abril en cada plantel, en cada institución. Llegará el momento que, si esto se prolonga, los que dejen, cuando venza el seguro de paro, pasen a recibir, pasen a usar la licencia y viceversa. Es decir, seguramente la fórmula sea inversa. Pero
queríamos darle un orden, ¿m? Por eso las recomendaciones de las dos notas, una fue una recomendación y otra fue una exhortación, justamente para ordenar. Algunos casos, repito, en algunos casos, seguramente la fórmula encontrada colectivamente entre el club y sus trabajadores, bilateralmente, sea también ajustada a la realidad de esa institución. Yo veo Defensor, ¿no es cierto? Defensor es un caso en que hay un club social por detrás. Es diferente Defensor que Rampla o que Progreso, para poner dos cuadros de primera división, porque también tenemos todo un caso especial en la segunda división. Ustedes sabrán que la segunda división no había comenzado y que si bien había muchos contratos registrados, esos contratos tienen menos duración, porque la B empieza más tarde que la A, y en algunos casos los planteles todavía no estaban conformados y había muy poquitos contratos registrados. ¿Y cómo se hace ahí? ¿Perdón? ¿Y cómo se hace ahí? Ahí también estamos elevando la nota solicitando estas excepcionalidades, ¿no es cierto? Claro. En el caso de la B estamos haciendo un relevamiento conjunto con la Mutual, es paralelo con la Mutual, mejor dicho, donde ellos están consultando con los capitanes de cada uno de los planteles cuál es la situación. Nosotros estamos haciendo un relevamiento con la mesa ejecutiva también para ver cómo estaban integrados los planteles y el caso a caso, para tenerlo claro y bueno, poder atacar esa situación. También ahí está, o radica también ahí, es parte de la problemática que tenemos, por la cual primero solicitamos ir por la licencia, pero esto es un tema de caso a caso. Yo te decía, Defensor es un club social tremendo, con una cantidad de funcionarios que sostienen una actividad deportiva y social, y la parte del fútbol. Lo mismo pasa con clubes del interior. Es decir, acá nosotros sugerimos una fórmula que de repente no es la que se adecua mejor a casos concretos. Pero lo importante es, repito, que podamos salir constructivamente. Lo importante es que en cada club se viene conversando entre las directivas, los funcionarios y los planteles. Eso también es muy importante. Bien. Nacho, la última agradeciéndote este rato. Yo sé que el hecho de que se vuelvan las eliminatorias en principio de septiembre da un margen, da un espacio. ¿Hubo algún tipo de avance sobre el tema de los derechos de televisión de las eliminatorias o seguimos más o menos en los mismos parámetros la última vez que charlamos? No, estamos cambiados. Además ahora estamos con una situación diferente, porque si bien la voluntad de la Conmebol, de los 10 países, es comenzar septiembre, no sabemos primero la devolución de FIFA acerca de esta posibilidad. FIFA es la que determina los formatos, es la que confirma los formatos y la competencia, porque es una competencia propia de FIFA, y a su vez no sabemos si en septiembre también vamos a poder jugar o no. Uh-huh. Si va a haber todavía en ese momento restricciones en algunos países. Entonces no podemos hoy, si bien podemos anticiparnos y conversar, no tenemos definido si el formato también va a ser el mismo, que a ver, uno aspira que sí. Tampoco es bueno conversar sobre una situación de incertidumbre, porque la televisión también se da vuelta y habla con sus clientes. Hoy la situación económica es compleja, no solamente en Uruguay, sino en el resto del mundo. No sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando termine todo esto desde el punto de vista económico. Creo que es algo que todos los uruguayos tenemos que tener conciencia. Seguramente sea como una película que uno cierre los ojos, cuando los abra se encuentre con una realidad absolutamente distinta a la que tenía cuando lo cerró. Uh-huh. Tenemos que estar preparados para eso y naturalmente todo lo que sea
conversación sobre aspectos económicos va a tener su complejidad. Bien, bien. Nacho, te agradecemos este rato, muy gentil como siempre, muy amable, y bueno, y esperemos que los días vayan pasando para seguir por donde tenemos que seguir desarrollar nuestro camino, nuestro tránsito. Esa es la realidad del tema. Así que bueno, hasta cualquier momento y muy gentil como siempre. Un abrazo grande a todos por ahí. Dale.